Listo. ¿Ya? ¿Ya estamos? ¿Ya? Ah, bueno. Buenas noches. Pues, ya saben esto de la tecnología. La noche. Hoy nos acompaña Lulu con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a los de YouTube, a los que están por Zoom. Bienvenidos a la clase de jueves. También tenemos del otro lado, detrás de la pantalla, que no se ve, a Lili Rueda, que el día de hoy nos acompaña en la Ciudad de México, está ayudándonos por acá. Puedes hablar, y si te escuchan. Hola. Bienvenidos, chicos. También está con nosotros Ángel, allá en la parte de tecnología. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, amigos. Y Arturo García, que ya saben que es parte de este escenario en la construcción de la temática y todo lo que hacemos por acá. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Jesús. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos. Y bueno, pues yo, ¿no? Yo haciéndome mi presentación. Salió bien. Entonces, el tema, primero, ¿cómo se pueden conectar con nosotros o contactarnos? Nos pueden escribir a través de Facebook, Espacio Cabala, Dentro del Alma. Nos pueden mandar un inbox con sus datos y saber que están ahí, que nos ven. Los podemos ingresar a través de un ID a una sala virtual en la cual están acá conectadas algunas personas en una sala virtual, están en una sala de aplicación virtual y ahí hacen comentarios, interactúan entre ellos, se observan, etc. O también pedirnos el audio de la clase del día de hoy, aunque se queda registrado en YouTube. Ustedes pueden pedirnos o saber más de nosotros, cualquiera de las formas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, Arturo? Hoy vamos a ver la hormona maternal. La hormona del amor. Del amor. Maternal. Ok, yo creo que es un tema que vamos a ir clarificando. ¿Y por dónde empezaríamos? Bueno, empezaríamos recordando que estamos estudiando el desarrollo de la conciencia, o sea, cómo se da la dinámica del desarrollo de la conciencia. En las clases anteriores vimos cómo se construye el yo, desde tres ejes. Puedes poner este jarroncito, Artur. Vimos desde tres ejes, el eje 1, el eje 2 y el eje 3, y ahorita ya estamos entrando a otro nivel, que es el trabajo con los planetas transpersonales. La clase anterior vimos Urano y hoy vamos a ver Neptuno. Como lo comenta Lulú, estamos viendo la evolución de la conciencia y el día de hoy nos toca darnos cuenta que la clase anterior, que ustedes pueden revisar a Urano, hablábamos de los contrastes. Sí. Es decir, de que suceden sucesos en nuestras vidas que no tenemos controlados, que se nos escapan de nuestras manos, y que esos contrastes nos ayudan a revelar y a transformar el yo. Sí. O sea, si nosotros no viviéramos esos contrastes, y en ocasiones a veces los podríamos llamar esos momentos desafortunados, también forma parte del desarrollo de la conciencia. O sea, esta idea de nosotros siempre mantenernos sin querer cambios, nos acerca más al sufrimiento. Más sin embargo, el que sucedan estos acontecimientos en nuestras vidas nos ayudan a darnos cuenta que revelar y transformarnos es lo que nos ayuda a fortalecer nuestro yo, nuestro desarrollo. Eso es lo que veíamos con respecto a Urano. Sí, de hecho, ahorita que lo comentas, también mencionábamos que estos planetas transpersonales, bueno, primero en los temas iniciales, vimos que trabajábamos por construir este yo. Y después comentamos la clase anterior que empezamos con los transpersonales, que la influencia de estos planetas, pues no iba a ser yo que ya estaba armado, estructurado, etc. Sí, en este caso Urano, que fue el planeta que vimos la semana anterior, lo que comentaba Lulu es que cuando Urano aparece, hablamos de los planetas no desde la astrología predictiva. Sí, y tradicional.
Si hablamos de los planetas como Urano, como una influencia o una energía que existe en la psique. Y es una astrología humanista. Lo que propone la astrología humanista es como una condición psicológica avanzada. En la antigüedad pensaban que estas tendencias de estas fluctuaciones del devenir de la vida lo relacionaron a planetas. Hoy a lo mejor, más adelante ya Urano no se va a decir que es Urano, se va a decir que es el atributo de la misericordia o de la bondad. Pero hoy nos sirve la astrología para poder conceptualizar un poco estas fuerzas intangibles. Entonces, en el caso de Urano, cuando Urano aparece y tenemos lo que es el yo, que son los planetas que están ahí en la cruz, tenemos el yo. Cuando aparece Urano va a tocar el área del yo en el área de papá y mamá. ¿Y cómo lo va a tocar? Nos van a aparecer momentos de nuestra vida en los cuales nosotros no queremos deshacernos de la imagen de lo que somos. Porque la imagen que nosotros somos es la sumatoria de papá y mamá. O sea, yo tengo el carácter de papá, o el estado anímico de mamá, o las reacciones impulsivas de mi mamá, o la parte dominante de mi papá, y eso es lo que construye el primer eje. Y cuando aparece Urano, Urano te va a presentar escenarios donde te va a mostrar que tú eres tu destino, y que para tú poder lograr tocar tu destino, necesitas dejar de ser lo que tú eres. Pero no es así de forma tan radical dejar de ser lo que tú eres, sino que nos vamos a dar cuenta que la imagen de lo que somos se convierte en un medio o un vehículo para nuestro destino. Sí. Eso es bien importante. No estamos diciendo con esta astrología humanista que hay que quitar cosas. Sí, y de hecho, la clase anterior decíamos que te volvieras rebelde no es la idea. Donde rechazas toda tu identidad. Mencionábamos que cuando Urano va a tratar de entrar y arreglar que tu paternidad, tu maternidad, tu papá y tu mamá internos, que es Saturno y la Luna, evolucionen, vamos a atender a dos condiciones, ser rebelde o ser obediente. Ese es como se percibe la entrada de la energía uraniana. Empiezo a sentir, yo voy a ser rebelde o soy totalmente obediente, ¿no? En síntesis nos damos cuenta que cada uno de estos planetas transpersonales, cuando van a empezar a generar su fuerza, su energía, su dinámica hacia el yo, vamos a percatar, siempre van a usar la imagen de lo que somos como el medio para transformarnos. O sea, nuestra personalidad va a ser ahora el medio para yo transformarme. No necesito yo dejar de ser yo. Al contrario, a través de mi personalidad, a través de mi vida, van a empezar a suceder acontecimientos que me van a ayudar a darme cuenta que mi personalidad es el medio para conectar con mi destino. Me gustaría agregar una frase que tú mencionabas en la clase anterior y yo remarqué bastante. Decías, esto que me está pasando a mí forma parte de mí y lo tomo. Sí, que por ahí vamos a empezar el día de hoy. Esto que, como dice Lulú, que mencionábamos, esto que me está pasando a mí, sí me está pasando a mí. Porque nosotros solemos hacer esto. Supongamos que a Lulú le está pasando algo y pensamos de forma inmediata, es que porque no le está pasando a Arturo, no es justa la vida. O porque no le está pasando a Jesús, no es justa la vida. Entonces ahí empezamos a tener un desequilibrio con respecto a la energía. Es decir, esto que me está pasando a mí, me está pasando a mí, pero esto que me está pasando a mí tiene un propósito, el que me esté pasando a mí.
Y no necesito desear que le pase a ella o le pase a él. Al contrario, es un regalo que me esté pasando a mí. Cuando nosotros pensamos de esta forma, comprendemos que nosotros, la descripción de nosotros es dinámica, que constantemente vamos a estarnos reconstruyendo. Y eso se le llama el destino. Muchos de nosotros, yo creo que los que nos están viendo por Zoom y por Internet, se preguntan, bueno, entonces, ¿qué es el destino? El destino es la frase que, ¿puedes repetirla? Esto me está pasando a mí y forma parte de mí. Claro. Lo tomo. Eso es el destino. Esto que está pasando, me está pasando a mí. Y si me está pasando a mí, me está también construyendo. Eso es el destino. Entonces nos damos cuenta que siempre va a venir una energía que me va a tocar. Un ejemplo, supongamos que yo no tuve papá y a lo mejor veo que Arturo sí, y veo que Arturo estudió en una buena escuela, que le pagaron la universidad, que inclusive le dieron cambio en Barcelona, y en Barcelona aprendió a ser un mejor abogado. Y yo, Jesús, tuve que ir a la escuela pública, no tuve la oportunidad de que mi papá económicamente me diera un alcance. Y entonces veo que, que él tiene más beneficios que yo. Ahí no dejo entrar el destino. Mas, sin embargo, si yo pienso, quiero el destino, me pongo a ver y a justificar. De no haber sido porque no tuve un padre, yo no hubiera aprendido a trabajar, no hubiera aprendido a emprender mi vida profesional a temprana edad. Hoy ya tengo más experiencia porque empecé a trabajar a los 22 años, era el que le cargaba a lo mejor los escritos al juez o no sé. Pero si yo me encuentro en la vida con Arturo y Arturo me platica de su vida y él no tuvo que hacer lo mismo que yo, y yo pienso, platicando con Arturo, que yo tengo más ventajas que él, tampoco estoy involucrando el destino. No necesito en ningún momento yo para meter mi vida con otro. En el momento en el que yo trato de comparar, parametrear o ver las condiciones que uno tuvo, que yo no, o que yo tuve y el otro no, no estoy en la energía del destino. No estoy viviendo el Dharma. No hay Dharma. Estoy solamente en el karma, en mí. No le he permitido a la realidad, yo no me he permitido pensar que lo que me está pasando está destinado para mí. Sigo pensando que lo que le pasó a Arturo, me pasó a mí, él tiene mejores condiciones que yo, o él puede pensar, no, pues a mí no me hubieran pagado la escuela, a mí, y entonces tendría más experiencia, porque a lo mejor ahora yo soy su jefe. Si hacemos eso, no estamos en el destino, no estamos en el Dharma. Para eso vienen estos planetas gigantes con su energía. Hacernos conocer y comprender cómo interactuar con el destino. Ya lo vimos con Urano. Ya vimos que Urano llega a hacerte ver. Tienes que buscar la libertad. La creatividad. Y la libertad es la creatividad. Eso viene a enseñarte Urano en tu carta astral. Ahora vamos con Neptuno, el día de hoy, ¿no? Pero darnos cuenta que desde este enfoque, ¿y por qué titulamos el tema del día de hoy Hormona del amor maternal? Ahorita lo van a ver, ahorita lo vamos a conocer. Entonces, por supuesto que en el momento en el que yo me quejo de mi vida, necesito un... Si todos los que están viendo la clase por Zoom o por Internet se han quejado de algún aspecto de su vida, es porque no tienen a su lado a alguien espiritual que les haga ver. Te quejas porque no sabes cómo emplear o desarrollarte dentro de esta experiencia que aparentemente no es adecuada para ti. La ventaja del guía o del astrólogo,
que es un guía, el astrólogo, es que no hace una predicción de ti, sino te explica el para qué llegó ese suceso en tu vida, a dónde ahora te va a colocar en un estado de maduración, de bienestar. Sí es importante. O sea, sí es importante rodearnos, como yo siempre he dicho, ¿no? El hombre exitoso en la actualidad es aquel que tiene un muy buen amigo médico, un muy buen amigo abogado, un muy buen amigo espiritual y un amigo que tiene un matrimonio ejemplar. El hombre exitoso es aquel que está completo de esas áreas. Porque salud y la libertad y saber amar y tener espiritualidad es la base. Es la base. Saber amar, no perder la libertad civil, no sé si se diga así, la salud y tener a alguien que constantemente te está ayudando a ver que hay algo más allá todos los días, son las 4 áreas que yo creo que se necesitan para poder vivir feliz, vivir feliz. Entonces todos necesitamos de esas áreas, de esas fuerzas, ¿no? Hoy con Neptuno vamos que es el planeta del tridente, que es el que tenemos ahí. Ese es Neptuno. Y si ustedes se fijan, Neptuno genera una influencia sobre el segundo eje, que hoy lo vamos a describir, que ya lo vimos. Ustedes pueden ver los audios que tenemos ahí en Espacio Kabbalah, están ahí en YouTube. Vamos a ver cómo genera con ese eje. Primero darnos cuenta que Neptuno representa la psique. ¿Qué es la psique? El alma. Para yo poder sentir el alma necesito una sensibilidad superior. ¿Quién es quien nos aporta una sensibilidad básica? La luna. La luna. ¿Quién es la luna? En la representación corporal. Sí, la figura arquetípica de la luna es la madre. La mamá. Entonces, la mamá nos llena de una sensibilidad básica. Que en un principio es necesaria porque... ¿Cuál es? Nos enseña a sobrevivir, nos enseña, nos da cuidados básicos para podernos desarrollar. Es decir, es una sensibilidad física afectiva. Esa es la luna. Pero después viene Neptuno, y Neptuno es una nota superior a la luna. Sí. Una hipersensibilidad, más allá de lo que es la sensibilidad básica. Es por ello que titulamos el tema el día de hoy así, Hormona del amor maternal. ¿Por qué? Estábamos platicando el día de hoy, Lu y yo, preparando el tema, y voy a retomar esa idea, ¿no? Que creo que para Lulú y muchos de ustedes les va a generar como impacto, porque yo veía que ella cuando estaba estudiando le generó mucho impacto. Yo le decía que, por ejemplo, si una mamá no le dio leche a su hijo, no lo tetó, o sea, no le dio algo de lacto, ese niño no trae en esencia la genética de buscar la hipersensibilidad. Porque va a buscar ¿cuál primero? Desarrollar la luna. Va a buscar sentirse querido a nivel básico, porque no lo tuvo. Pero todos aquellos niños que fueron alimentados, tetados, ya están exigiendo la hipersensibilidad. Y por eso son más desapegados de sus mamás. Como que a su mamá la ven como, sí, tú andas por ahí en el mundo, pero yo quiero mi vida. Yo quiero desarrollarme. Yo le comentaba a Lulu mientras preparábamos la clase, le decía, no tienes el código de la hipersensibilidad. Y ella me decía, bueno, pero entonces parecería algo injusto, que unos están mejor que otros. Y les decía, no, ambos tienen la misma carencia. El que no tuvo el código de la teta, ¿qué va a buscar? Sentir la luna. Va a buscar la luna y cuando ya
que es el amor fraternal, afectivo, etcétera, va a buscar Neptuno. Y el que sí tuvo la teta va a buscar entender cómo actuar desde la luna para buscar Neptuno. Este es un ejercicio muy interesante. Ambos tienen la misma carencia, pero nosotros en el plano corporal podemos ver desigualdad, pero no es así. No sucede de esa forma. Ahora, ¿por qué estamos mencionando todo esto o estamos platicando todo esto el día de hoy? Ustedes nos pueden mandar sus preguntas, inclusive los que están por Zoom, nos pueden estar escribiendo. Escriban durante la clase para que al final no nos gane el tiempo. Nos viene a mostrar que Arturo, que Lili, que Ángel, que Lulú, que Jesús están conectados con el todo. ¿Cómo es esto? Es decir, que nosotros estamos y tenemos sustancia de todo. Por ejemplo, tú respiras aire, yo respiro aire, Lulú respira aire, Ángel y Lili respiran. Pero el aire también lo siente y lo percibe una planta. El agua, la sangre que está en mi cuerpo, tiene también en sustancia la misma esencia del agua del planeta. Neptuno nos viene a mostrar que la vida no está solamente rodeada por lo que yo como humano veo, sino que yo contengo la sustancia de todo lo que me rodea, la sustancia del todo. Pero también ahorita vamos a ver cómo viene el delirio de Neptuno, cómo las personas se llegan a extraviar o a perder pensando que son del árbol, o negando la idea de, no, pues tú corta el árbol, no pasa nada, ¿no? Mutílalo, ¿cierto? Sí. ¿Saben cómo podremos comprenderlo mejor? Había una película llamada Avatar. Eso es Neptuno. Siempre ellos sentían que estaban conectados a todo. Sí, o sea, la sensibilidad de la que nos estás hablando en Neptuno es cuando el ser humano tiene la sensibilidad de saber que absolutamente todo lo creado en todos los niveles, incluyéndose a él mismo, forman parte de una misma fuente. Entonces tendríamos que aprender a interactuar, a saber respirar, por ejemplo. Porque forma parte de todo, y yo estoy incluido en todo. Acá nos damos cuenta entonces que Neptuno es un planeta que nos hace sentir la idea de que compartimos la sustancia de todo. Y es donde aparece el místico o el ser espiritual. Si yo me quedo con la idea de la luna, con la idea de que todos sabemos que todos los que nos están viendo, algunos carecieron del amor maternal. Hay que resolverlo rápido, muchachos. Muy rápido. Porque vivir tú ya desde Neptuno es ser un místico o una persona espiritual, donde tu sensibilidad ya no es por sobrevivencia, sino tu sensibilidad está diseñada en tu poder percibir una realidad armoniosa. ¿Qué sucede ahí? Va a acontecer como bueno o malo. Si yo tengo la capacidad de no ver malo y bueno, y ya todo lo veo como forma y parte de mi vida, y en que decíamos, en esta dinámica de yo estarme desarrollando, es lo que conocemos como Neptuno. Ahora también explicábamos que Neptuno, cuando va a entrar al yo, hace también sus condiciones, como lo vimos en Urano, te vuelves rebelde o demasiado obediente. Ahorita vamos a ver los delirios de Neptuno. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, adelante. Sí, Mari Gómez. ¿Y los niños que no quisieron o no se acomodaron al pecho de la madre también buscarán la luna primero? Sí. Se van a buscar la luna en ¿quién? En su hermana mayor, en la tía, en la abuela,
en su novio, en su novia, pero aún ellos todavía no sienten que pertenecen al todo. Sí, pero creo que aquí me gustaría aportar algo de lo que hace rato hacer referencia que platicábamos sobre el tema y creo que le podría ayudar otra parte que también comentábamos. Cuando Jesús comentaba en la tarde sobre el punto de que los que fueron amamantados ya tienen Este gen. ya les transmitieron este gen, y a los que no fueron amamantados no. Y yo le comentaba, como dijo hace rato, que que hasta qué punto la persona que escuchara justamente como le está pasando en este momento que fui amamantado o como madre yo no amamanté a mi hijo, pues iban a sentir como desigualdad o sobre todo una desventaja. Y es muy importante recalcar algo, que estamos tratando los planetas transpersonales. Quiere decir que ya trabajamos un planeta anterior que es Urano, donde absolutamente todo lo que te pasa es benéfico para tu desarrollo. Entonces, si tú tratas de integrar esta idea de que es benéfico, lejos de sentir que es una desventaja, buscas cuál es el beneficio de lo que te sucedió, o de lo que te fue dado, o de lo que no te fue dado. No es tan sencillo saber el beneficio. Sí. O sea, acá es lo que mencionábamos hace rato, vas a necesitar del astrólogo, porque el astrólogo es el que te va a ayudar a encontrar el bienestar de lo que supuestamente te sucedió que no es benéfico o es injusto. Sí. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en la pregunta que ahorita hace Mari, hace una pregunta donde si la vemos desde dos tendencias, una es, ¿qué pasa con el niño? Y la otra es, ¿cómo yo le ayudo para que ya no sufra o lo tenga todo? ¿No? ¿Sí me expliqué? Sí, aquí lo que me gustaría que nos aportaras, Jesús, es que lo importante es que en un caso o en el otro hay una carencia. Y esa carencia de tu situación. Te lo voy a hacer más fácil. Ajá. Yo creo que nos va a ayudar a todos. El astrólogo, ¿sabes qué capacidad tiene? Tiene la capacidad de tratarte de la forma más amorosa para que tú sientas la carencia. O sea, el astrólogo, que en este caso es el místico, el que sabe ya tratar a Neptuno, te trata de una forma tan amorosa para despertar en ti la falta de amor. Te hace sentir, no te trata desde la carencia, te trata desde, ya está resuelto. Tú ves en él tiene la capacidad del místico, el que trabaja Neptuno, no te trata desde la carencia. Sería tirano ese acto. Porque supuestamente el que trabaja ya Neptuno, que en este caso lo estamos viendo, es un individuo que ve todo, que tú formas parte del todo, ¿no? Como la planta y el agua y todo. Entonces, la capacidad del neptuniano, del místico, O espiritual. o el ser espiritual, el que ya adoptó esta energía, que sabemos que para poderla adoptar necesitamos tener muy bien trabajada la comunicación como vínculo, que por eso está ahí Mercurio. Y el otro aspecto es la religión, que ahorita lo vamos a ver. El que ya es neptuniano, ya tiene esta mística, y ya es un ser espiritual, sabe tu carencia, la ve, pero te trata ¿desde dónde? Desde lo que sí. Desde la carencia resuelta. Y entonces tú constantemente, ¿qué estás viendo? Si alguien te trata desde la carencia resuelta, ¿tú qué estás viendo todo el tiempo? ¿Cómo resolverla? Por eso el neptuniano es un ser hipersensible,
O sea, esa es la ventaja de estos individuos que ya van integrando esta capacidad. O sea, se da cuenta, le falta cariño, le falta amor ahí. Yo me pongo desde el supuesto de así se vive sin carencia. Y entonces, ¿qué pasa con el que siente la carencia? ¿Qué creen que pasa? Tú sientes seguridad, ánimo de... No, pasa algo más interesante. Tiene tanto deseo de pertenecer a todo que ya no se da cuenta si lo que carece lo limita para desarrollarse. Se integra. Ya no piensa en eso. Ya no piensa, tú fuiste a la escuela de paga y yo a la pública, ya no lo piensa. Ya no lo tiene. Es más su necesidad de estar en el todo, que ya no ve si fue justo o injusto tenerlo o no tenerlo. Ya no le importa, lo borró. Es interesante, ¿no? Esa es la ventaja del místico, del individuo que ya sí verdaderamente siente que pertenece a todo y que tú formas parte de todo. Y que él, como siente que tú formas parte de todo, él te muestra que no hay sufrimiento. Sufrimos porque no alcanzamos a arreglar nuestros aspectos carenciales. Eso es el sufrimiento. Pero no incentiva a tocar la llaga o la herida. O sea, esta idea de que con golpe y con daño las cosas se resuelven, no, eso no existe, eso no es verdad, es antiespiritual. Pero lo que sí hace el místico es, se pone en la conducta amorosa. Pero como tú no estás en esa conducta amorosa, sientes todo lo negativo, sientes, me está pero ya no me... Pero él está en la conducta integral. Y desde ahí te ve distinto. Si tú te pones listo y haces que esta energía neptuniana entre, pues ya no ves al que se pone en la conducta integral como alguien que te está jorobando la vida, ¿no? Sino ves, sí, tengo que mejorar aquí, arreglar esto, entender esto, ser mejor acá, potencializarme en esto, entender esto. O sea, aquí lo importante es tratar al otro desde el llenado, no desde la carencia. Eso es Neptuno. Pero verdaderamente Neptuno es cuando la persona siente la idea de que comparte de todo. Ahí sale la mente genial del místico, del ser espiritual, del que todo lo ve integrado, todo lo ve que forma parte de todo. Él forma parte de todo. A él le interesa más que los demás sientan que forma parte de todo, porque si los demás no sienten que forma parte de todo, él no ve. Es más fácil para el místico ver que todos ven todo, que no hay nada oculto. Si no, no ve. Es que ayúdame, te ayudo. O sea, siempre son las respuestas del místico, del espiritual. Intégrate, mete para tus clases, no faltes, acude. Porque si tú estás dentro de todo, me dejas ver. Así ve el creador. El creador ve todo, no ve una parte. Pero si tú no asistes, te ausentas, te rebelas, te alejas, pues no te puedo ver. O sea, no puedo, no abordo nada. Bueno, es que además, para que puedas abrir la puerta a esta influencia de Neptuno o de cualquiera de los planetas transpersonales, tiene que estar construido el yo. Pues sí, tienen que estar construidos los ejes. Los 3 primeros ejes que vimos tienen que estar construidos para que le des apertura a cualquiera de estas energías. Para que lo bañe. Sí. Si no, no. Sí, porque si no, o sea, ¿qué va a expandir? Imagínate tú viniendo a un lugar donde está la influencia neptuniana, que es esta influencia de todos, somos parte de todo, y tú te comportas como tu mamá. Cuando yo veo que un alumno se está comportando
de forma no integral, veo que las emocionales de sobrevivencia tiene una luna carente, en detrimento, O sea, débil. tú como maestro, No le digo nada. haz de cuenta, tú como maestro, para que los demás, tal vez ¿Comprendamos? comprendan, es cuando tú ves un alumno que todavía no ha construido, hablando de papá, que un comportamiento como mamá o como papá, tú lo que lees es, esta persona todavía no construye su primer eje, por lo tanto no puedo darle comentarios, instrucciones. No puedo darle responsabilidades dentro del grupo. Ajá, de carácter de este tipo. De libertad. Porque primero tiene que resolver la construcción de su primer eje. Y entonces es cuando se le da el tiempo para que lo resuelva. Lo resuelva. Sí, pero no lo pongo a coordinar. Es más, no viene ni a su cabeza la idea de coordinar algo, ni de ayudar. Nada más viene a recibir. Nada más viene, toma su clase, se lleva información y se va. No interactúa, porque no tiene construido el primer eje, porque apenas está resolviéndolo. Pero ya cuando resuelve el primer eje, viene y es el más obediente, como un soldado, ¿no? O es el más rebelde. Entonces, cuando tiene estas dos conductas, lo hago ver que está en la polaridad, está manejándose entre ellas y lo voy llevando. Y entonces un día ya es creativo. Y entonces su creatividad piensa, tiene ya la capacidad de pensar que lo que va a hacer le genera un bienestar a todos. Entonces ya lo hace, ¿no? Ahora en el caso de Neptuno, que es el segundo eje, alguien que no toma sus clases, que no asiste, que pues no le digo nada, pero me doy cuenta que o es tímido, siente que si continúa avanzando así un día lo voy a pasar al frente. Ese es el otro lenguaje. No es que qué tal si sigo yendo, me va a pasar un día al frente. Me da pena. O piensa, ¿cómo me van a ver? Ya me transformé, a lo mejor físicamente. Ya no estoy gordito, ya estoy delgado, me va a dar pena que vean mi cuerpo. Por ejemplo, en la yoga, ¿no? No quiero pasar al frente, ¿no? Y si me ven, ¿sí vamos comprendiendo? O sea, nosotros pensamos, no viene, es una persona que dice, no viene. ¿Y qué es lo primero que pensamos desde fuera de la óptica de Neptuno? Hay que obligarlo a que venga, ¿no? O ya no lo vamos a aceptar. Fuera de Neptuno. Sí, fuera de Neptuno, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezar a aislarlo, rechazarlo, etcétera. Pero acá la situación es, tú no te das cuenta que ahora que ya se transformó, él siente que lo van a juzgar, prejuiciar, peor de cuando no estaba transformado, que tiene que ahora ser un excelente ejemplo, que no se puede equivocar. Y van a salir todas sus condiciones rojas. Sí, o sea, entonces entiendo que... Y ya tiene la capacidad. La persona empieza como a entender esta polaridad de su yo personal y empieza como a tocar el yo transpersonal. Es como en tu caso, ¿te acuerdas? A ti te daba pena hablar en público. Decías que no querías hablar. Decías, sí, pero porque tú tienes miedo a ser juzgada por tu inteligencia. Y después con el paso del tiempo, hoy hablas y las personas que nos están viendo el día de hoy, pues no ven toda tu transición, o sea, piensan que estás sentada aquí hablando. Pero si yo pudiera hablarles, les mostraría que ahora tú vas comprendiendo que además de yo ser tu esposo en el marco social, tú vas comprendiendo que estos momentos difíciles que vives con este hombre, que además es tu instructor, es porque tú sientes que en algún momento eres poco inteligente respecto a lo que él ya sabe. Y entonces ahí viene tu complicación, ¿no? Como persona. Pero yo siempre te he venido tratando en tu caso, en el sentido de, no me interesa si eres inteligente, no. Que tengas para poder hablar. Y entonces choca en la psicología del Lulú maternal.
que cómo él no me valora por mi inteligencia. No, no te valoro por tu inteligencia. Sí. Que muchos apenas están valorando a sus parejas por su inteligencia. Yo ya te valoré desde hace muchos años ahí. Pues es lógico. Yo creo que hablando un poco más de este punto y para que la gente pueda hacer como Introductorio así. Introductorio y de una retroalimentación es, hablando de mi caso personal, por ejemplo, la sensibilidad desde un punto de la luna. Desde tu mamá. Desde mi mamá era una expresión de inseguridad, de que se te quiebra la voz, de que es como tenso ser sensible. Y esta sensibilidad a la que te lleva la instrucción y el desarrollo Neptuno. De la conciencia y del que estamos hablando de Neptuno, es donde te das cuenta que la sensibilidad va mucho más allá que eso. Que no es debilidad. Exacto, y que lejos de ser una debilidad, es una... empuje. Función, pues sí. Una cualidad. ¿Quién no quiere ser sensible para entusiasmar al otro? Pero tú, en tu caso, luchas con... En tu caso te dijeron, si eres sensible, eres frágil, eres débil. ¿No? Y entonces tú, cuando viene tu momento de sensibilidad, viene ese match. Y dices, no quiero verme débil. No quiero... Entonces mejor dices, no hablo. O se entrecorta la voz como todos escuchamos. O se te apaga y dicen, ¿por qué se apagó Lulú? ¿Por qué dejó de hablar? Está bien bueno lo que estaba diciendo. ¿Por qué como que se apagó? Porque estás luchando tú con eso. Sí, sí. Ese es Neptuno en el plano transpersonal. ¿Cuál sería tu Neptuno? Resuelto. Que un día tú, cuando llegue el momento de sensibilidad, te dé tanta felicidad poder hacerles sentir que los mueves, que los levantas. Y entonces todos van a decir, no inventes, hablas bien bonito. Qué padre dices las cosas. Y entonces tú ya estás en el lado místico y espiritual. Claro, tu respuesta desde tu corazón va a ser, pues es que tú formas parte de todo, o sea, también formas parte de mi vida. No solamente eres mi compañero en espacio tuyo, no solamente eres al cual yo me siento frente y les dirijo unas palabras que te está pasando el día de hoy, ¿no? O sea, no es solamente eso. Eso es en realidad Neptuno. O sea, darnos cuenta que el místico no es una idea hippie. No es una idea de, ahorita vamos a ir al delirio. Vamos así como en Urano vimos esto, ahorita vamos a ver el delirio de Neptuno. Ahora, ¿qué sería el delirio? Para que, estructuralmente hablando, ¿qué sería el delirio? El delirio que va a explicar a continuación Jesús sería, acuérdense que el trabajo es de polaridad y es un movimiento oscilatorio. Entonces, sería o que niegas la energía de Neptuno. Lo primero que va a pasar en tu yo, cuando Neptuno toca tu puerta. Sí, va a pasar dos cosas. O vas a negar, como pasaba acá en Urano, o vas a negar la energía de Neptuno y te vas a seguir reafirmando nada más en lo que ya conocías, en el eje 2, o vas a negar el eje 2 que ya tenías estructurado y conocido y demás, y vas a solamente aferrarte a la sensibilidad de Neptuno. Ajá. Y entonces es cuando Jesús habla de el hippie. Sí, ¿sí? El uno es... ¿El científico, por ejemplo? No, pero antes de esto, por favor. Para tú es nuevo también esto. Entonces está así como tratando de modular su mente, ¿no? Sí. O sea, no solamente está aquí agarrando el pizarrón, ¿no? O sea, está diciendo, todo esto es nuevo, ¿cómo, no? Por eso tenemos un viaje del 19, 20, 21 a Tepoztlán. En el equinoccio, yo les voy a dar una clase introductoria de astrología especial. También va a estar Lulú. Les vamos a explicar la astrología como nos la explicaron a nosotros para poder entender este lenguaje. O sea, no solamente vamos a ir a hacer, además de yoga y estudiar la sabiduría del amor y además aprender cómo trabajar con papá y mamá y la familia, la genealogía. Vamos a tener clases de astrología donde les vamos a explicar el lenguaje de la astrología. Es algo impresionante, bastante. Porque ahorita, como en el caso de Arturo, puede ser que muchos están tratando de agarrar pedacitos, la lógica, y está bien, pero para eso es el viaje también, ¿no? Al cual se pueden apuntar. Ok, a ver.
El segundo eje es donde está Júpiter, ¿ok? El que parece como un 4, y está Mercurio. En la astrología humanista, Júpiter representa el creer por creer, estructurar para creer. Eso es Júpiter. Tener un sistema de creencias. Un sistema de creencias, pero estructurado. Exacto, sí. Eso es Júpiter, en tu carta astral. Sí. Entonces ahí nosotros encontramos al religioso y al sacerdote. Sí, y en las clases anteriores dijimos que ellos también puede ser creen, el maestro. Que ellos creen, les dice, tienes que creer porque así debe de ser. Sí. O sea, no están locos, ni tampoco son los más ignorantes del sistema, sino que ellos creen en el sistema que los está educando. Sí. Eso es Júpiter, es una estructura. Entonces ahí encontramos la religión. Sí. Porque la religión es la estructura de creer, nada más. Está bien. Sí, creer en algo que vivió alguien más, que escribió alguien más, que experimentó alguien más. O la filosofía. Ajá, o la filosofía. Creer en lo que dice la idea de alguien. Ajá, exacto. Creo porque así dice que debe de. Si lo creo. Después viene la parte de Mercurio. Sí. Y Mercurio es el diseminador, el que separa. El que separa para entender. Sí. Eso es Mercurio. Sí. O sea, el niño cuando aprende su primer palabra, ya aprende a decir algo distinto, él lo controla y separa, pero separa para distinguir. En la actualidad estamos viviendo un fenómeno muy interesante ahí, el racismo, el antisemitismo, que es porque no dejamos que Neptuno entre. O sea, más bien Neptuno está empezando a tocar, por eso está el antisemitismo en el mundo. Acuérdense que Neptuno representa este estado de todos somos iguales, pero como no comprendemos, todos somos uno, todos somos iguales, no lo comprendemos, entonces nos estamos viendo la polaridad. Y entonces viene el racismo, el antisemitismo, por eso este candidato de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Donald Trump está teniendo un gran éxito porque él está empleando el antisemitismo, el odio hacia el que no es gringo. Por supuesto que la mayoría en Estados Unidos son norteamericanos. El que es norteamericano dice con uno, pero por ejemplo, el que no es norteamericano, no nació ahí, pero ya tiene sus papeles, ya tiene su información como norteamericano, el que es a lo mejor asiático, judío, latino, o sea, que viene de otros países y que ya por el tiempo de vivir ahí, comprobar, etcétera, ya tiene sus papeles. Él es el que más apoya a Donald Trump. ¿Por qué? Porque no hay una estructura espiritual que lo haga comprender. Sí, que lo haga comprender. Que así como lo acobijó un país, lo puede acobijar al que no es todavía norteamericano el sistema. Ese es el que está en medio. Ese es el antisemitista. El que no es gringo de naturaleza, pero se dio. Ahí nos damos cuenta, güey, que las transiciones es el problema en los seres humanos. Ese es el que está avalando a Donald Trump. Y en el mundo es igual. En el mundo es... Mercurio es el diseminar, discernir. Pero nosotros desde nuestro... Como empieza a entrar Neptuno en este eje, empieza a golpear eso. Entonces tú dices, yo soy racista. Vamos, en nuestra sociedad. Tú ves a alguien que, por ejemplo, se divorcia, mujer no es bien visto todavía. Ni hombre. Y el hombre es saber cómo le va. ¿No? Sí. No es lo mismo estar soltero o estar divorciado. Es lo mismo, como Neptuno te está tratando de hacer ver, todos somos iguales, pero el Mercurio que tú tienes ahí no está educado, no está formado, no tiene un yo. No tiene sensibilidad. Exacto. Entonces el rechazo. Pero ya Neptuno se está metiendo en este eje que tenemos aquí.
¿Vamos bien? Sí. Entonces, Mercurio es discriminar. Discrimino. El bullying es eso. Es un juego de discriminación. Ahora bien, ahí nos damos cuenta con estos dos, tanto Júpiter y Mercurio, que Neptuno está empezando a entrar. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? Golpear estas conductas, arreglándolas para que él conecte con el eje. Pero si tú no tienes este conocimiento, eres discriminador. A los 52 años alguien no puede trabajar en la empresa, ¿no? Discriminas profesionalmente a alguien. Y tú puedes ser el dueño de la empresa. O sea, hoy los sistemas que saben tratar la discriminación. Yo platicaba hoy con un paciente, trabajaba en Volkswagen. Por situaciones con el jefe, la corren y trabajamos en consulta todo y ahora está en Audi. Audi y Volkswagen son de la misma rama de empresa automotriz. Y me dice, estoy nerviosa, vean, interesante, cómo esas empresas ya trabajan la discriminación. Estoy nerviosa porque me van a hacer mi examen. O sea, ella ya entró, ya está vendiendo, ya todo, pero van a hacer su examen. Después de un mes te hacen examen. No te lo hacen al entrar. Nada más ven si tienes la capacidad para vender su producto, pero no te hacen el examen al entrar, te lo hacen un mes después. Y entonces me dice, vaya Jesús, revisa, ya empezó a revisar, ¿no? Con lo que yo hago. Le digo, mira qué interesante. El examen que te hacen, no lo vas a reprobar porque nadie lo reprueba. ¿Cómo? El examen lo hacen para calcular en 2 o en 3 meses con tu potencial, cuánto vendes. O sea, ya van a medir con el examen que te van a hacer en 2 o 3 meses cuánto vendes tú. Y ahí manejar el tabulador de tu sueldo. Un examen para ver si eres capaz. Ya estás contratada, ya es bien, si es buena. Ahora ellos en el examen calculan cuánto va a vender en 2 meses y en 3, para que ellos en el tabulador te vayan dando tu sueldo, tus ganancias. Es un sistema totalmente distinto. O sea, incluso ella me dice, ahora entiendo por qué primero la tecnología que desarrollan para los carros, me decía ella misma, primero se la ponen a Audi. Y ya que Audi, que los coches ya la aceptaron y no dan problemas ni de tecnología ni nada, después la montan en Volkswagen. No se puede montar tecnología nueva en Volkswagen si no primero se probó en Audi. Qué interesante cómo el sistema de estos tipos ya no hacen discriminación. Te aceptan. Tienes el potencial, te aceptan. Pero en el aceptarte después ven lo que vas a lograr. Y ya tienen medido el logro. Y otro punto más que me decía ella. Cuando tú no eres un buen empleado en Volkswagen, o sea, no llegaste como agencia al número de ventas, llega uno de Volkswagen, un asesor externo del mismo Volkswagen, dice, oye, tú dijiste, porque yo le hice la pregunta, ven todo el proceso evolutivo que también tienen las empresas, porque Neptuno está empezando a entrar, como parte de todo. O sea, tú empleado eres una pieza del todo el sistema, ya no te ven como antes. O sea, todos los que están viendo la clase el día de hoy tienen que cambiar profesionalmente su mentalidad. Porque muchos todavía, yo me encuentro aquí con algunos alumnos y algunos pacientes que siguen pensando que los que hacen de forma individual, no, mi chavo. Ahorita vas a ver, ya las empresas reales, grandes, internacionales, te valoran como tú eres parte de todo, ¿eh? Y si no entras como parte de todo, sí te tengo que sacar, no como pieza, porque me estás afectando un sistema.
Yo le pregunté, oye, ¿qué hacen con los autos que, por ejemplo, se les quedaron del 2010 o 2013 o 2014? Me dice, eso ya no pasa. El nivel de proyección que tiene Volkswagen y Audi para pronosticar y saber cuánto se van a vender en un año es exacto el sistema. Dice, porque todo lo miden con respecto a los números de productividad. Pues sí, claro, con tu examen. Entonces dicen 100 coches para esta agencia. Si esa agencia no vende esos 100 coches, dicen, oye, no llegaste a los números de 100, llegaste a 60 coches. Los otros 40 vimos que los mandó pedir otras agencias. Los 100 que yo te di, que te metió a tu estacionamiento, lo sacaste, pero tú solamente vendiste 60. Los otros 40 carros los estuvieron jalando de otras agencias. Quiere decir que a ti te faltaron 40 autos. ¿Sabes qué hacen? Les dan dinero para curso de capacitación. Les dan dinero de más. Necesitas capacitar mejor a tus empleados. En lugar de correrlos, los meten a capacitación. Yo les decía, ¿por qué? Porque sale más caro correr a alguien que lleva un año que a alguien que agarre la onda en 3. Están apostando por la continuidad de los trabajos. Y eso mucha gente en México no lo ve. Mucha gente en México tiene otra psicología. Tiene la psicología de que no apuestan por mí. Pues están equivocando, muchachos. Yo tengo pacientes que no lo están viviendo. Es el sistema neptuniano. ¿Por qué? Porque tú a los 3 años quieres rentar para mí. Ya tienes mi desarrollo. Tienes mi producto. Y como empleado, ¿qué dices? No me corrió, invierto en mí, vendo bien. Me dice, con Audi pasa igual. Por eso todas las personas que llegan a una agencia de coches de Audi, ¿con qué actitud crees que llega el cliente? Vengo a comprar. No vengo a convencerme del auto. Vengo a comprar. Llegan con los 500 o los 700,000 pesos. Y el que no le alcanza para un Audi de 700, de 600,000, se pasa la ventanilla, va a Volkswagen. Es un sistema alemán, que para nuestra cultura mexicana, pensar de esa forma, los alemanes siempre piensan en todo. Ya lo tienen, natural. Es la segunda economía del planeta. En comercio, ida y venida internacional. Es la segunda. Los primeros son los chinos. ¿En qué entran y salen de su país? Alemania es la segunda. O sea, y chiquitito. Entonces, esta ideología que tú dices, la ideología mexicana No es neptuniana. No es neptuniana. Incluso podría ser que la ideología mexicana diga, si en mi empresa me vieran de esa forma, tal vez yo también los vería de esa forma. O sea, porque puede ser que sientan que es el sistema de la empresa en la que trabajan, la que no está trabajando esta influencia de Neptuno. Lo que te hacen ver es, Neptuno es cero pereza. Ajá, pero ellos, o sea, las personas que nos están viendo pueden entrar en esta conciencia neptuniana en sus trabajos, olvidándose de que pues sí. Si es o no, si tienen el sistema sí, o no. Pues sí, porque siempre vamos a reproducir lo que otros grandes están logrando con éxito. O sea que el sistema nos está llevando ahí y las empresas van a llegar ahí y tú estás a la vanguardia si tú te vuelves un empleado, un jefe o lo que sea, con conciencia neptuniana. Sí, global. Pero todos los que nos escuchan también pueden escuchar nosotros y decir, está loco. Ese es el delirio de Neptuno. Que es donde entra o el racismo, o el yo lo hago solo. O no, yo aquí soy un número más. Y no, ¿qué va a invertir el jefe y la empresa? A la empresa le interesa ganar, pues sí le interesa ganar, pero le interesa que tú le des a ganar, y para que tú le des a ganar, la empresa va a calcular cuánto produces de ganancia. Si la empresa está produciendo, va a invertir en ti para que produzcas. Pero no somos así, ¿ves? No. Somos discriminatorios.
Ese es Mercurio. ¿Y a eso te refieres cuando deseas? Cuando Neptuno está tratando de introducirse. No, a eso te refieres cuando hace un momento decías, llega un momento en el que estar trabajando en esta conciencia neptuniana te lleva a ya no pensar si el otro lo hace o no, si ya no, ya esa idea se anula. Ya no lo piensas, ¿sí? Entonces yo le decía a mi paciente, vas a pasar el examen. Lo que tienes que hacer es resolverlo como si ya tuvieras 3 meses ahí. Yo digo, para que ellos vean el potencial que sí realmente tienes. Pero si tú no respondes el examen con esta visión de a 3 meses, ahorita no tienes el suficiente potencial y es entendible. O sea, los exámenes ahora en las empresas no son para valorar si sabes o no, si no es la escuela. Es para ver a 2 o 3 meses cuánto. Y si en a 2 o 3 meses no llegas a lo que ellos ya tienen estimado, pues no te van a seguir el contrato. Te van a decir al segundo mes, gracias. Porque al tercer mes ya no vas a dar lo que el sistema necesita para trabajar. Pues es algo sano, que todo sistema haga, evolucione. Claro. Pero no es discriminatorio. Es evolutivo. Es evolutivo. O sea, tú ves, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que es un excelente jugador, metió 90 goles, ¿no? En una temporada, lleva ahorita 90 goles. 90. En nuestro país, no es hablar mal, pero para que dimensionen, el mejor goleador mete 25 goles. ¿Por qué necesitas seguir metiendo más goles? ¿Para ser el mejor? No. Porque sabe que todos vienen atrás a evolucionar, ¿sabes? Pues lo mismo. No es competencia, es evolución. Y la evolución es natural. Pero si tú piensas como competencia, entonces no has creado el eje. No estás evolucionando con el todo. Sigues viendo, es a lo mejor la postura. Es muy fácil. Te parametreas y tratas a incluso el que más confundido se encuentra de boicotear el desarrollo de otro. Es ese que se está quedando hasta abajo. Y bueno, va a ser la base de todos los de arriba. Pero el que va, hace sus cosas, sigue el agrado, esto, lo otro, va y va y va y va. De repente, y no se, en emoción, siente que todos forman parte de todo. Y si yo también formo parte de todo, yo necesito ver si lo hace bien, si lo hace mejor, nada. Ese individuo no va a tener el delirio. ¿Cuáles son los delirios de Neptuno? El primero, creer ser el árbol. Creerse ser el árbol. Y ahí tenemos a muchos que abrazan un árbol, que no hay nada malo en abrazarlo. Dicen, yo siento al árbol. Yo vibro como el árbol. Ya están en el delirio de Neptuno. Se volvieron al extremo. O esta idea de, me tomo un hongo y me como un peyote para poder conectar con lo superior. Ya deliraste. Te saliste de la realidad. O el otro, que reacciona siempre, que rechaza ser el árbol. No, yo soy un humano superior al árbol, al perro, y si quiero lo voy a demoler o lo mato. Ese es mi asunto. Estas dos personalidades están en el delirio de Neptuno, no están integrados al todo. Se extraviaron en algún punto. Están divididos, sus psiques están, además muy interesante, muy interesante con Neptuno. Cuando empieza a aparecer Neptuno en tu vida, aparece la crisis religiosa. Te preguntas, no inventes, Dios se me hace que no es lo que yo creo.
Ujú. Sí, o sea, toca tu sistema de creencias que explicabas hace rato, Ujú. de Júpiter. Ujú. Mueve tu sistema de creencias, Sí. porque te invita a O que lo profesionalmente, vivas. ahorita ya moví el sistema de creencias Sí, de claro. muchos con la clase. A mí me interesa tener alumnos que tienen trabajo, por eso doy clases así. Sí, porque hace rato decías que era un sistema de creencias no solamente religioso, también puede ser político, también puede ser Ujú. filosófico. Entonces,